Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Misael Castro, soy kinesiólogo y fisiatra y en esta oportunidad vamos a desarrollar la especialidad de huesos, músculos y movimiento. En esta primera parte estudiaremos sobre los huesos y tenemos que notar cuál es la diferencia entre un exoesqueleto y un endoesqueleto. Empecemos por los exoesqueletos. Un exoesqueleto, como el nombre lo indica, de exo, que hace referencia a lo externo que está por fuera, esqueleto, a los componentes óseos. Quiere decir que este tipo de esqueleto lo vamos a encontrar en seres vivos donde el esqueleto está por fuera en la parte externa. Es el caso de algunos animales, como los insectos o los arácnidos. Y ahora veamos algunos ejemplos. El endoesqueleto, como el nombre lo indica, endo, que quiere decir en dentro o por dentro, hace referencia a que ahora los huesos ya no están hacia el exterior, sino están por dentro. Es decir, que a simple vista no lo podemos observar, no lo podemos ver. Aquí podemos tomar el ejemplo de las personas, en general, algunos animales, no todos, porque veíamos anteriormente que algunos insectos, algunos crustáceos tienen su esqueleto por fuera. En este caso, podemos nombrar a varios animales como los mamíferos y las personas que tenemos los huesos por dentro. Y ahora veamos algunas de las funciones más importantes de los huesos o el sistema óseo. En primer lugar, y creo yo el más importante, es el de protección. Encontramos algunos huesos como los huesos del cráneo, los omóplatos, los huesos ilíacos, que lo encontramos a nivel de la cadera, que cumplen una función protectora de órganos vitales. En el caso de los huesos del cráneo, están protegiendo el cerebro, los omóplatos por detrás, están protegiendo los pulmones, que son órganos vitales para la respiración. Podemos agregar en esta misma zona el esternón y las costillas, que también son huesos planos, que están protegiendo el sistema cardiovascular, especialmente el corazón, que lo encontramos en esta zona central izquierda. Los huesos ilíacos, que cumplen la función de proteger tres sistemas, básicamente. El sistema digestivo, parte final del sistema digestivo, el sistema urinario y tal vez el más importante en este sentido, el sistema reproductor. Así que esos huesos ilíacos, recuerden, son huesos planos también, al igual que los demás, protegen el sistema reproductor, muy importante para la supervivencia y existencia humana. Como segunda función importante del sistema óseo, podemos decir que los huesos son vitales para la locomoción de las personas. Locomoción quiere decir movimiento, es decir, las actividades que nosotros realizamos en el día a día. En este sentido es necesario explicar un poco más cómo es que se realiza este movimiento. Y no es específicamente gracias a los huesos, sino tenemos otros componentes como las articulaciones, los ligamentos, los músculos principalmente, que ayudan a que una persona pueda desplazarse o pueda moverse. Los huesos cumplen una función importante porque algunos de ellos toman puntos fijos, ejes, para que el movimiento se pueda realizar con más facilidad. Además sirven para inserciones musculares, ¿sí? Tenemos más de 600 músculos que se van a estar insertando en los 206 huesos que encontramos en el cuerpo humano, y estos, al contraerse, hacen que nosotros podamos hacer los diferentes movimientos que encontramos en el cuerpo humano. Como tercer función importante y vital de los huesos, podemos
decir que cumplen un papel importantísimo en el sostén. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy caminando, estoy corriendo, estoy parado o de pie, eh, mi cuerpo pueda mantenerse derechito, pueda mantenerse erguido. ¿Qué pasaría si los huesos no estuvieran? Pues podría estar tirado en el piso, ¿no? Como si fuera una ropa que alguien avienta y se cae porque no hay estructuras rígidas o duras internas que me mantengan en una forma estructural anatómica o en una forma funcional para que yo pueda hacer cualquier movimiento, cualquier actividad que yo realice en el día a día. Así que esta función es muy importante, ¿no? Que los huesos me ayudan a dar forma de mi cuerpo y me ayudan a generar movimientos. Otra de las funciones importantes del sistema óseo y especialmente en los huesos largos, de todos los huesos, encontramos que estas también nos ayudan a crear nuevas células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que son, por supuesto, necesarias para la supervivencia humana. ¿Un hueso es un tejido vivo? Muchas veces creemos que los huesos son como ramas secas. Por eso que cuando la gente se fractura, eh, puede estar gritando de dolor y muy chocado por lo que le está pasando, pero realmente el hueso no es tanto la información de dolor que envía al cerebro, sino es más por los tejidos blandos como los músculos, ligamentos, que realmente son los que envían la mayor información porque son órganos más sensibles. En el caso del hueso, y creo que podríamos compararlo también con este palo que tengo en mis manos, casi no se siente, ¿no? Yo golpeo, ustedes se pueden golpear ahí, por ejemplo, en sus huesos de la mano, casi no se siente el dolor, ¿no? Tal vez el dolor más es en la zona superficial de la piel, justamente porque la piel también es una zona blanda, ¿no? O sea, bastante fácil de ser movible, estirarla, entonces sí lo podemos sentir más. En cambio, los huesos son muy poco inervados. Entonces, si hablamos de que si un hueso es un tejido vivo o no, podríamos decir que sí, pero no por su superficie externa, más sí por la superficie interna, donde el hueso es más débil, es un hueso más esponjoso, más poroso, y en varios huesos, como mencionábamos anteriormente, encontramos la médula ósea, en donde se forma la sangre, ¿no? Ahí tenemos tejido que va fabricando nuevas células sanguíneas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y además tiene la función de almacenar el calcio, ¿no? El famoso calcio que es muy importante para el crecimiento y desarrollo de los huesos. Y por otra parte, yo creo que ustedes lo vieron. Tenemos eh, en los niños, cuando ellos pues nacen, ¿no? Tienen un tamaño bastante reducido y van creciendo, es porque los huesos también van creciendo, o sea, podemos decir con más certeza que el hueso es un tejido vivo porque se va transformando, va cambiando, va aumentando su longitud. Entonces este hueso se va desarrollando, va creciendo, entonces con certeza el hueso sí es un tejido vivo. En esta maqueta podemos ver el sistema óseo. Vamos a empezar a nombrarlos de acuerdo a su ubicación desde la parte superior. Aquí encontramos el cráneo. Si lo vemos de costado podemos encontrar los demás huesos. Aquí tenemos al occipital, tenemos al parietal, el hueso frontal y el hueso temporal. Si lo vemos también desde esta vista que estamos viendo de costado,
encontramos a las vértebras cervicales en este orden. Aquí encontramos la primera vértebra cervical que se llama Atlas. Eh, Aquí encontramos la segunda y en total son 7. Si vemos en su cara anterior, vemos aquí la mandíbula o maxilar inferior. Aquí tenemos el hueso maxilar izquierdo, el maxilar derecho. Si bajamos un poquito más, aquí debajo del cuello, en la base del cuello, encontramos la clavícula. Sí, son huesos pares. Si vemos la parte posterior, vamos a encontrar los omóplatos. Sí, también son huesos pares. A continuación de ellos encontramos el húmero, o los húmeros, a ambos lados. También podemos encontrar en una vista anterior y posterior las costillas. Sí, son 12 costillas, es decir, 12 de cada lado, en total 24. Sí, si vemos en la parte posterior desde atrás, encontramos todas las vértebras, sí, son 33 en total. Si bajamos un poquito, vamos a encontrar en la base de la columna vertebral estos dos huesos ilíacos, se llaman ilíacos o coxales. Sí, todo esto aquí es la pelvis, toda esta zona que vemos aquí, donde están los órganos reproductores, la parte final del recto y la vejiga urinaria, en esta zona van a estar contenidas. También encontramos otro hueso que se llama sacro, que está aquí. Esta sí es la base más central de la columna vertebral, que sería todo esto que está aquí en color azul. Si seguimos bajando un poquito, encontramos ahora los huesos más largos del cuerpo, ¿no? Se llama hueso fémur, aquí los tenemos. Aprovechando esta zona que estamos observando, vamos a ir un ratito a los antebrazos. Encontramos aquí el hueso radio, el cúbito de este lado, de la misma manera aquí el radio y el hueso cúbito. En esta zona de la mano, un poquito muy pequeño, vamos a encontrar los huesos del carpo. ¿Sí? Son 8 en total, son bastante pequeñitos, parecen como piedritas, ahí las tenemos. Acá tenemos los metacarpianos, ¿sí? Son 5 metacarpianos, aquí empezando del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. A continuación tenemos los 3 falanges, empezando del segundo dedo, ¿sí? 3 falanges por cada dedo, excepto el primer dedo que es el pulgar, solamente tiene 2, una falange proximal y una falange distal. Muy bien, entonces vamos a seguir descendiendo. Vamos a encontrar aquí a la altura de las rodillas este huesito, que aquí está sobrepuesto un ligamento, pero aquí tenemos la rótula, ¿sí? La rótula es un hueso que está flotando, pero se mantiene. Aquí lo vemos que está flotando, pero lo mantienen ligamentos y tendones. Si seguimos bajando, encontramos ya los últimos huesos de la pierna. Sí, aquí tenemos la tibia y al costado el peroné. De esta pierna izquierda, lo mismo el peroné, más medialmente y más lateral el peroné. Y ahora sí llegamos a la parte final, acá tenemos a los pies. Sí, encontramos los huesos del tarso, que son todos estos que están aquí. Tenemos los metatarsianos, ¿sí? Que son 5, también uno por cada dedo. Y tenemos finalmente las falanges de los dedos de los pies, al igual que de la mano, del segundo, ¿sí? Del segundo al cuarto dedo, perdón, del segundo al quinto dedo encontramos 3 falanges, a diferencia del dedo gordo del pie, solamente encontramos 2 falanges. Las articulaciones es la unión de 2 o más huesos y que normalmente
me generan algún tipo de grado de movimiento, sea muy poco, sea un movimiento moderado o una articulación que tenga un mayor rango de amplitud articular. Entonces es necesario para que haya un movimiento que dos huesos puedan estar unidos, ¿sí? Puedan estar en un leve contacto, porque veremos que no todos los huesos tienen un movimiento amplio, ¿no? Hay algunos huesos, como los huesos del cráneo, que tienen uniones muy cercanas, son como suturas, en donde el movimiento no es producido. Sí, cuando somos pequeños, todavía niños, los huesos se van formando, se van uniendo, entonces puede haber algún desplazamiento mínimo. Pero en el caso de los adultos, los huesos del cráneo están bastante unidos. Veremos una fotografía en donde los huesos del cráneo están separados por una línea prácticamente, ¿sí? No hay una separación, por ejemplo, a diferencia de la articulación del codo. Aquí entendemos que vamos a encontrar el cúbito del lado del meñique. Vamos a encontrar también el hueso radio del lado del pulgar y un solo hueso en esta zona del brazo que se llama húmero. Entonces, la unión de esos tres huesos me van a ayudar a realizar este movimiento que yo estoy haciendo. Si vemos de frente, de esta forma, que se llama la flexión. Si lo vemos de costado, este mismo movimiento de flexión de codo. Pero al mismo tiempo, mientras yo voy flexionando, vean, puedo hacer esta rotación de mano, así. Y cuando bajo, lo mismo, para el otro lado, subo. Entonces, además de la flexión de codo que yo estoy haciendo aquí, estoy haciendo una pronosupinación. Estos movimientos de palma para abajo, palma para arriba, son movimientos de pronosupinación. Cuando la palma de la mano está hacia abajo, es el movimiento de pronación. Cuando la palma de la mano está hacia arriba, es el movimiento de supinación. Y veamos que ahora tenemos tres movimientos combinados cuando yo estoy haciendo la flexión de codo en este ejemplo. Veamos, empiezo con la palma de la mano hacia abajo, voy flexionando mi codo y ahora la palma de la mano hace supinación mirando hacia arriba, hacia mi lado de mi cara. Entonces, una articulación sí o sí tiene que haber una conformación de como mínimo dos huesos. Hay casos en donde un hueso puede estar articulado con 3, 4 o más huesos. Ese es el caso de los huesos de la palma de la mano, en donde estos huesos son muy pequeñitos. Son huesos que no tienen forma, por eso se los clasifica como huesos de forma irregular, porque no se asemejan a un hueso largo, a un hueso plano, a un hueso corto. Entonces, en ese sentido, la forma y la estructura que tienen estos huesos del carpo, así se llama, huesos del carpo de la mano, eh, hace que uno, o bueno, el mismo hueso puede estar articulado con varios huesos al mismo tiempo. Si hablamos de tipos o clasificación de las articulaciones y pensando en que existen muchas clasificaciones, en este momento vamos a hablar solamente de tres, porque vamos a estar agrupando todos los o las subdivisiones que vamos a encontrar en estas articulaciones y vamos a hablar en primer lugar las que son las menos móviles. Como les comentaba hace un momento, eh, los huesos del cráneo que tienen un movimiento nulo, la articulación por ejemplo de los dientes con la mandíbula, que como entendemos y conocemos o lo hemos vivido, los dientes se van moviendo, ¿no? Entonces podemos decir que también es una articulación de un movimiento casi nulo, porque es casi imperceptible el movimiento que se realiza en los dientes sobre la mandíbula. Tenemos la otra clasificación que se llama cartilaginosa, ¿no? En este caso, entre la unión de estos dos huesos vamos a encontrar cartílago principalmente. Es el caso de los discos intervertebral de la columna vertebral. Es el caso también de algunas articulaciones como la sínfisis del pubis,
que es la unión de los dos huesos ilíacos, que son estos huesos que están a la altura de la cadera. Y vamos a encontrar también esas articulaciones que están en el antebrazo y también en la pierna, ¿no? La pierna es la sección o el área entre la rodilla y el tobillo. Ahí el movimiento es un poco limitado, pero hablando de los dos huesos que componen estas dos áreas que acabé de mencionar, en el caso del antebrazo, encontramos al radio y el cúbito. Estos dos huesos tienen uniones en sus extremos, ¿sí? Tanto en el codo y en la muñeca. Entonces, el movimiento es limitado, ¿no? Es limitado, entonces podemos decir que ese tipo de articulación cartilaginosa es semimóvil, ¿no? De la misma manera, el ejemplo de las piernas que les mencioné, tenemos dos huesos, la tibia y el peroné, que si vemos la anatomía o la posición de esos huesos es muy similar al antebrazo. Los dos están juntos, están enfrentados y tienen una unión en sus extremos. Y finalmente tenemos la tercera clasificación de las articulaciones, y aquí estamos hablando de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones son las que más abundan en el cuerpo humano. Estas articulaciones sí nos permiten hacer grandes movimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy moviendo aquí mis muñecas, mis dedos las puedo mover en todos los sentidos, en todos los lados, mi cabeza también, de la misma manera, mis hombros, puedo también rotar mi columna. Vamos a ver que en esta zona donde yo realizo los movimientos son articulaciones más móviles, ¿no? Pero principalmente vamos a encontrar una que tiene de mayor movimiento, que es esta aquí del hombro. Miren cómo yo puedo hacer este movimiento de llevar mi brazo como si estuviera girando un timón, y si me ven de lado pasa lo mismo, ¿no? Puedo llevar hacia atrás y hacia adelante, y mientras voy haciendo este movimiento yo puedo ir haciendo los movimientos de pronosupinación que hace un momento se los mostré cómo se hacía. Entonces es un movimiento bastante completo. Estos mismos movimientos circulares que acabo de hacer se pueden hacer en la articulación coxofemoral, ¿no? Es la articulación de aquí de la cadera, de la pierna, como la gente lo conoce. Entonces tenemos dos ejemplos de mayor movimiento, ¿no? La articulación glenumeral, así se llama, la del hombro, y la articulación de la cadera, que se llama coxofemoral. Como vimos hace un momento, las articulaciones sinoviales son las articulaciones de mayor movimiento que vamos a encontrar en el cuerpo humano. Este tipo de articulaciones sinoviales pueden ser divididas en 6 grupos. Veamos esta imagen para entender mejor esta explicación. Encontramos en primer lugar la articulación en silla de montar. Esta articulación es una articulación bastante especial. La vamos a conseguir en la articulación trapecio-metacarpiana, que es nada más y nada menos la articulación de la base del pulgar. ¿Sí? Si vemos aquí en mi dedo, me voy a acercar para que puedan ver, aquí tenemos la falange distal del pulgar, la falange medial del pulgar. Aquí tenemos un hueso que es un poquito largo, aquí lo estoy indicando con mis dedos. Ese es el hueso metacarpiano, es el primer hueso metacarpiano. Justo en la base de este, voy a girar para que se pueda ver bien, en la base de este primer metacarpiano vamos a encontrar el hueso trapecio, ¿sí? El hueso trapecio. En ese hueso está articulado este hueso que es más largo, que se parece a una falange también, que se llama el primer metacarpiano. En esa articulación vamos a encontrar este tipo de articulación, ¿no? Que se llama articulación en silla de montar. Bueno, esa articulación, como el nombre lo indica, y creo que debemos de relacionarlo con alguien que ha cabalgado. No sé si ustedes aquí al momento cabalgaron.
porque la forma de las estructuras articulares de estos dos huesos es justamente como la silla de montar de un caballo. Si ustedes alguna vez se montaron en un caballo o cabalgaron, pudieron observar que la silla del caballo tiene esta forma. Si yo lo veo vamos a decir, de costado, ¿no? Y mis piernas encajan de esta manera. Yo estoy haciendo una U invertida aquí y pueden ser encajadas en mi mano con normalidad. Ahora, vean que esta misma curva también tiene esta curva de aquí de adelante hacia atrás, ¿sí? Es una U invertida. Vean que con mi mano, aquí vemos en la pantalla, se forma una U. Pero al mismo tiempo esta U la podemos encontrar aquí, ¿sí? Empezando de adelante, una U, pero es una U invertida. La misma forma tiene el jinete o la persona que va a estar cabalgando ese caballo sobre esa silla. Entonces va a encajar de forma recíproca, así lo llamamos en anatomía, que encaja perfectamente. O sea, ambos encajan. O sea, yo me puedo mover para los costados de esta manera si esta fuera la persona con sus piernas o hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. La misma forma tiene la silla de montar. Por eso que esta articulación se llama articulación en silla de montar. Bien, la segunda articulación que estamos viendo en esta imagen es llamada la articulación pivot. Este tipo de articulación también es conocido como la articulación trocoide. ¿Qué es lo que pasa en esta estructura? Tenemos una zona que es como si fuera una columna, aquí lo estoy simulando con mis manos, y tenemos otra zona que es como una U, podríamos decir como una U, y encaja en esta zona que es cilíndrica, ¿no? Circular. Entonces, el pivot que se realiza sería por este hueso, que estoy simulando como si fuera un cilindro, en este caso, y gira en su propio eje. Si lo vemos de frente, estaría girando de esta manera. Esta palabra de pivot viene justamente de eso, ¿no? Que este hueso está pivoteando o está girando en su propio eje, pero apoyado por otro hueso. Entonces es una articulación que no sale en un movimiento más externo, ¿no? Queda fijo, se mueve, pero se mueve en su propio lugar, en su propio eje. En ese tipo de articulación pivot podemos dar el ejemplo de los huesos atlas y axis. Atlas y axis son las primeras dos vértebras que constituyen la columna vertebral. Atlas, por ejemplo, es un hueso que tiene que estar soportando la base de todo lo que sería el cráneo. De hecho, si ustedes conocen un poquito de mitología griega, Atlas era un dios que soportaba todo el peso del mundo en sus hombros, ¿sí? En su espalda. Entonces, en este sentido de las vértebras, Atlas, que es la primera vértebra cervical, aquí está atrás en el cuello, está soportando toda la forma pues, redondeada de la cabeza. Por eso se le puso ese nombre de Atlas. Y axis es el segundo hueso que está por debajo. Bueno, axis es un hueso bastante peculiar, es un hueso irregular porque tiene una forma bastante especial. Como vemos en la imagen, este hueso axis tiene esta, podemos decir, columna que se llama diente del axis o apófisis odontoides, en donde axis, cuando gira, o sea, cuando yo giro mi cabeza para los lados, este diente del axis está girando en su propio eje, pero asegurado, acá pongo mi mano otra vez, asegurado por el hueso atlas, ¿sí? El hueso atlas va, digamos, en una mitad, como vemos aquí en mi mano, y la otra mitad hay un ligamento transverso que termina de recubrir toda la circunferencia de este diente del axis. Tenemos el tercer tipo de articulación, como observamos en la imagen, se llama la articulación condilia. Esta seguramente es la que vamos a encontrar mucho más
en el cuerpo humano, ¿no? Como ejemplos de articulaciones. Es el caso de las articulaciones de los dedos de las manos, las articulaciones de los dedos de los pies, y básicamente es por la forma que tiene esta, ¿no? Tenemos una zona que es redondeada y otra superficie que tiene forma de U. Entonces, esta forma redondeada de un extremo óseo del hueso hace que ésta gire de esta manera, ¿sí? Así, para los lados, y al mismo tiempo gire hacia adelante y hacia atrás, de esta manera. ¿Sí? Esas son las articulaciones tipo condilia. Esta forma de mi puño, que está simulando una zona más redondeada, es el cóndilo, ¿no? El cóndilo quiere decir que es algo en semiluna, como un medio círculo. Entonces de ahí vienen los nombres, ¿no? Esos medios círculos los encontramos en los dedos, por eso tenemos este movimiento, ¿no? De flexión, por ejemplo, de los dedos. Este es el caso de las articulaciones interfalángicas, como les mencionaba, son las articulaciones que vamos a encontrar en todos los dedos, también en los dedos del pie. Vamos a encontrar, siguiendo la imagen que estamos revisando, las articulaciones que son esféricas. ¿Sí? Estas son las de mayor movimiento. Como dice el nombre, hay una zona que es totalmente redondeada, que es una esfera. Vamos a simular con mi mano otra vez. Esta es la esfera. Y la otra parte de la articulación es semiplana. ¿Sí? Semiplana, un poquito ahuecada. Entonces voy a colocar aquí mi zona o mi hueso que es más redondeado. Entonces cuando yo hago este movimiento, pues el movimiento es libre, ¿no? Va para atrás, adelante, arriba, abajo. Ese es un claro ejemplo de lo que les mencionaba hace un momento, los movimientos que puede realizar el hombro de esta manera. ¿Sí? Quiere decir, mi hueso húmero, que yo estoy movilizándolo aquí, tiene esa forma redondeada, como si fuera una esfera. ¿Sí? Como si fuera una esfera. Entonces yo puedo hacer movimientos hacia adelante, puedo hacer movimientos hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera. Puedo hacer movimientos de rotación de mi húmero. O sea, si ustedes ven mi palma de la mano, va hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Aquí también estoy movilizando mi hombro cuando hago estos movimientos. Ahí se puede sentir. Entonces ahí podemos tener infinidad de movimientos en esta articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. También podemos encontrar estos mismos movimientos en la articulación de la cadera. También es una articulación de tipo esférica o esferoidea, porque cumplen la misma anatomía de que un lado es esférico y que un lado es en semiluna. Y ahora vamos a ver las articulaciones tipo bisagra. Este tipo de articulación bisagra, y tal vez como ya lo estás escuchando, el nombre de bisagra, que normalmente las encontramos en las puertas, ¿sí? Entonces me permite hacer un solo movimiento. Y para que se entienda, yo tengo aquí un estuche, acá está su bisagra, y cuando yo abro este estuche, como ustedes lo están viendo, solamente me genera este tipo de movimiento, ¿sí? O sea, abro y cierro. Y ahora si lo llevamos a un ejemplo del cuerpo humano, podemos encontrar algunos movimientos, como es el caso del codo, ¿sí? Donde yo estoy abriendo y cerrando. Aquí mi codo hace flexión cuando estoy de esta forma y extensión cuando lo llevo hacia afuera, ¿sí? Aquí hay solo una regla en los huesos para que se pueda hacer este movimiento de flexionar y extender. Una zona tiene que ser de esta forma como una U y la otra zona como una media luna. Pero es una media luna que no es redondeada, es más aplanada. Por eso nada más puede hacer estos movimientos así, ¿sí? Ahí gira. Es como un giro parecido a las articulaciones de pivot, pero uno de los extremos óseos, es solamente aplanada, por eso no puede girar para los costados como así, solamente hacer un solo movimiento. Por ejemplo, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo.
Ese es el tipo de articulación en bisagra. Y finalmente encontramos las articulaciones del tipo plano. En ese tipo de articulación, ambos huesos, en sus uniones, van a ser planos como el nombre lo indica. Quiere decir que aquí el movimiento va a ser más limitado o apenas se va a ver algo de movimiento. Es el caso de la articulación acromioclavicular que encontramos en esa zona de la clavícula y el acromión que forma parte de la escápula. Si vemos en una imagen podemos observar que estas superficies óseas apenas se deslizan. De hecho, algunos autores mencionan que ese tipo de articulación es una articulación deslizante, porque solamente son movimientos de deslizamiento, porque sus extremos óseos son muy aplanados. Cuando escuchamos hablar de un hueso roto, estamos haciendo referencia a que hay una fractura ósea. Quiere decir que hay una pérdida de continuidad de una estructura ósea. Y podemos ver esta imagen que tal vez está un poco impactante, pero es así como suceden las fracturas óseas. Como vemos en la imagen, en este caso estamos hablando de una fractura abierta. Quiere decir que el hueso, recordando que nosotros somos dentro del sistema endoesquelético, que los huesos están por dentro del sistema, ahora está por fuera, lo podemos ver. Por eso se le llama que es una fractura abierta, cuando el hueso sale a través de la piel. Y también encontramos las fracturas cerradas, ¿no? Cuando hay simplemente un trazo, una fisura, una lesión más leve, podríamos decir, del hueso, donde hay una ruptura, pero no hay un desplazamiento. Entonces el hueso todavía se mantiene dentro del cuerpo. Eh, las consecuencias son muy diferentes, ¿no? Cuando una fractura es expuesta o es abierta, pues la exposición hacia el exterior puede causar algunas infecciones, ¿no? Porque la persona ahora está captando directamente tanto el aire, si hubiera algún agente infeccioso, bacterias o virus o suciedad simplemente, pueden entrar con más facilidad a los órganos internos. A diferencia de una fractura cerrada, ¿no? Que se mantiene todavía ese recubrimiento, porque pensamos y entendemos que la piel pues también es un sistema de protección frente a agentes extraños que están en la atmósfera, en el aire. Entonces es importante ver estas dos diferencias. Podemos también definir a los tipos de fractura según el trazo. Y ahora vamos a hablar acerca de las clases de fractura que podemos encontrar. Y veamos esta imagen. Empezamos de la primera. Podemos ver que ese tipo de fractura es llamada transversa, ¿no? Donde hay un corte horizontal a través del hueso, en donde todavía el hueso mantiene su continuidad, no hay un desplazamiento. En el segundo caso vemos una fractura lineal, en este caso no hay un seguimiento del trazo de la fractura de extremo a extremo de la superficie ósea. En el tercer caso vemos una fractura oblicua compuesta, ¿sí? Oblicua compuesta, porque la línea es, como el nombre lo dice, ¿no? Oblicua, pero no hay un desplazamiento, a diferencia de la siguiente, donde hay una fractura oblicua descompuesta, o sea que está fuera de lugar, sí hay un desplazamiento. Al lado tenemos una fractura espiroidea, ¿no? Esta sucede cuando a un hueso lo, podemos decir, lo giramos de un extremo, podríamos girarlo hacia un lado izquierdo y del otro extremo hacia el lado derecho, ¿no? Entonces hacemos como una torsión, lo estamos como exprimiendo al hueso. Entonces el trazo es bastante interesante porque aquí los trazos no son lineales, sino son espiroideos, ¿no? Como el nombre lo dice en ese tipo de trazo de fractura. Al lado encontramos las
tal vez famosas fracturas de tallo verde, que normalmente se da en los huesos de los niños, en donde este hueso tiene como unas pequeñas grietas, a veces se pueden ver como unas líneas, pero no termina de fracturarse. Normalmente las comparamos como cuando nosotros tomamos una rama verde y la doblamos. Es muy difícil que esa rama se pueda romper en dos pedazos. Se pueden romper linealmente varias, vamos a decir, listones o cintas de esa misma rama verde, pero nunca se van a romper completamente. Por eso que a ese tipo de fractura se le llama fractura en tallo verde. Finalmente tenemos las fracturas comminutas, que son las más complejas, porque aquí encontramos más de dos estructuras óseas fracturadas, más de dos estructuras óseas que están separadas. Entonces, eh, es muy complicado hacer su tratamiento en ese tipo de fracturas. Cuando hay una lesión en los huesos, ya sea una fractura, algún tipo de desmineralización ósea, Eh, en el caso de los médicos o personal de la salud que tiene que tratar ese tipo de lesiones, en primer lugar se tiene que hacer una estabilización de esa fractura. ¿No? Vimos en los tipos que hay fracturas donde hay un desplazamiento de mayor o menor grado de los extremos óseos que están separados. Entonces, en primer lugar, hay que realizar una reducción. Reducción no es más y menos que volver a los huesos en su forma original, en su forma fisiológica, como eran antes de la fractura. Eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? A veces es necesario hacer cirugías cuando hay fracturas con más de dos piezas óseas fracturadas. Se pueden colocar prótesis. Después de esto, habrán visto mucho las escayolas o enyesados que son necesarios para ayudar al hueso a que se proteja durante este proceso de recuperación y de consolidación ósea, a que pueda estar inmovilizado y pueda, voy a usar la palabra pegarse, ¿no? Pegarse en buen estado, porque a veces pasa que uno no se trata estas fracturas y el hueso que está fracturado pues intenta de alguna manera conseguir otra vez estabilizarse, consolidarse en su forma y con estos movimientos que la persona pueda realizar si no va a un médico pues puede sufrir graves consecuencias, sobre todo la incapacidad funcional, es decir, que no pueda mover correctamente como lo hacía antes de su incidente. Entonces, también se pueden complementar con algunos fármacos que favorecen a la formación de calcio, algunos alimentos que favorecen a la formación de calcio para que el proceso de regeneración ósea sea lo más pronto posible. ¿Cómo sanan los huesos? Pensando en este sentido, es necesario recordar que un hueso siempre está en constante remodelación. Tenemos unas células óseas llamadas osteoclastos, que son las encargadas de, podríamos decir, ir comiendo lo residual de ese hueso, de ese calcio que ya está desgastado, porque entendemos que el hueso cumple la función de soportar todo el peso diariamente por muchos años, entonces tiene que haber una nueva formación de células óseas. Y tenemos otro tipo de células llamadas osteoblastos, ¿no? Que son las encargadas de reemplazar ese hueso perdido que ha sido eliminado por los osteoclastos. Los osteoblastos son los que van a ayudar a reemplazar este hueso viejo perdido. Entonces esa es la función que cumplen en este equilibrio tanto los osteoclastos con los osteoblastos. Por eso es muy importante también consumir alimentos ricos en calcio, en magnesio, en potasio, para que los huesos puedan tener esta suficiente capacidad de ir regenerándose día a día.
Una de las enfermedades más frecuentes en los huesos es la osteoporosis. Como el nombre lo indica, osteo viene de hueso y porosis de porosidad. ¿Sí? Quiere decir que se están formando poros dentro del hueso. Quiere decir que es un hueso que se está carcomiendo porque está desgastado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los minerales como el calcio se están reabsorbiendo rápidamente, ¿sí? Pero tampoco hay nueva formación de hueso. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado en cuidar nuestros huesos, sobre todo cuando ya somos muy adultos, ¿sí? Porque esto sucede también por la edad, ¿no? Hay factores también como el uso excesivo de alcohol, de vicios como bebidas alcohólicas, fumar, los cigarrillos, el no hacer ejercicio también esto puede conllevar a que los huesos se vayan desgastando. ¿Por qué? Les hablaba hace un momento que los osteoblastos son los que van dando nuevas células óseas a un hueso, pero es necesario que esos osteoblastos reciban fuerza, reciban tracción de los músculos para que tengan un estímulo de crear nuevas células óseas. Si no hay ese estímulo de fuerza, de sostén, de agarre, de tracción de los músculos, entonces los osteoblastos no pueden crear nuevas células óseas. Algunos de los hábitos saludables que deberíamos de tener en cuenta para mantener en buen estado los huesos y músculos es hacer ejercicio, por supuesto, es muy importante para que el hueso pueda seguir regenerándose, fortaleciéndose. De la misma manera los músculos para que ganen cada vez más ese tono muscular que es muy importante para que puedan realizar los movimientos. En segundo lugar, podríamos hablar sobre la dieta, ¿no? Esto es muy importante, evitar consumir alimentos ricos en grasa y sí consumir alimentos que tengan abundante calcio sobre todo y un poco de magnesio, un poco de cloro, potasio, porque también son complementos para que el músculo pueda moverse y el hueso pueda estar más fortalecido. Otro de los puntos importantes es siempre controlarse el peso, ¿no? El peso eh, a veces puede ganar la fuerza que pueda ofrecer un músculo o puede ser más allá del soporte que pueda tener un hueso. Entonces hay que mantener este equilibrio. Otra de las partes importantes como consejos es el hecho de consumir abundante agua, ¿no? El agua siempre purifica porque no siempre consumimos alimentos que sean de los saludables. Entonces el agua nos ayuda a que justamente haya una limpieza, una buena oxigenación de estos tejidos óseos y musculares. También es necesario recordar que el descanso es muy importante para que los huesos y músculos puedan tener un reposo y ayudar en este proceso de regeneración muscular y también la ósea. También es importante decir que debemos evitar el consumo excesivo de bebidas, de sodas, de bebidas azucaradas, porque eso descalcifica los huesos, desgasta los músculos. ¿Sí? Evitar el uso excesivo también de bebidas alcohólicas, en lo posible, si no lo haces, es todavía mucho mejor. Las funciones del sistema muscular son variadas. Tal vez la importante sea la función de la locomoción. La locomoción es el estudio del movimiento. En este caso, aplicado al ser humano, nos permite realizar los movimientos articulares que vimos hace un momento, los movimientos de los segmentos óseos o las áreas corporales como el tronco, por ejemplo, que abarca la región del tórax y la región del abdomen. Eh, Esa es la más importante. Otra de las funciones importantes, porque entendemos que hay otros músculos viscerales como el estómago, el esófago, que gracias a la contracción de estos nos ayudan a que el bolo alimenticio pueda atravesar todo el sistema digestivo. Tenemos también algunos músculos que son importantes
para que se realice la respiración. Cuando nosotros inspiramos, hay músculos que se contraen y cuando nosotros expiramos, hay músculos que se relajan. Entonces, esta secuencia hace que nosotros podamos también respirar. Tenemos también uno de los músculos bastante importantes, ¿no? El corazón es meramente muscular, es un músculo cardíaco que nos ayuda, por supuesto, ¿no? A que nosotros podamos tener los latidos cardíacos. Si no hubiera músculo, pues no hubiera contracción del corazón y la sangre no podría también bombearse. Y hablando de esto, también podemos decir que gracias a estas contracciones musculares, de los músculos que nos permiten hacer la locomoción, ayuda también al retorno venoso, o sea que la sangre que está en los pies puedan ascender en contra de la gravedad, subir y llegar al corazón para llegar a limpiarse, ¿no? A oxigenarse. Entonces podemos encontrar variadas funciones de los músculos porque pues encontramos varios tipos de músculos. Dentro de los tipos de músculos que podemos encontrar en el cuerpo humano, vamos a describir tres músculos. La primera es el músculo cardíaco, es el músculo que se especifica en la contracción del corazón. El músculo, eh, en este caso, es especialmente para el corazón. Solamente lo encontramos en el corazón. Entonces el corazón, como entendemos, se contrae durante toda la vida para que pueda bombear sangre. El segundo tipo de músculo que vamos a encontrar es el músculo liso. Ese tipo de músculo liso lo vamos a encontrar en órganos internos, como los intestinos, el estómago, el esófago, la lengua, quien también es un músculo, nos permiten realizar funciones vitales en cuanto a la digestión. Por ejemplo, tenemos la vejiga, que es parte del sistema urinario, que también nos permite mantener o expulsar la orina. Tenemos un tercer grupo de músculos, que este sí es más variado, son más de 600 músculos que podemos encontrar en todo el cuerpo. Y estamos hablando nada más y nada menos que los músculos esqueléticos, así se llaman, esqueléticos, que nos permiten realizar los diferentes movimientos que ustedes pues ya los hacen, los conocen y en este momento yo puedo hacer esto, llevar mis brazos, mi cabeza, girar mi tronco. Entonces todos esos movimientos que nos permite realizar son gracias a estos músculos esqueléticos. Vamos a encontrar también este tipo de clasificación de un músculo según sea voluntario o involuntario. En el caso de un músculo voluntario, quiere decir que por mi propia voluntad, porque yo lo quise realizar, yo puedo tener control total sobre estos músculos. Es decir, los músculos esqueléticos, ¿sí? Los que me permiten moverme. Yo puedo decir cuándo extender mi codo y cuándo flexionarlo. A diferencia del otro grupo muscular, que son los músculos involuntarios. En este caso, son los músculos que yo no puedo controlar por mi propia voluntad. Es decir, aquí hablamos del músculo cardíaco, es un músculo que yo no le puedo decir que se pare y deje de funcionar. Vamos a encontrar también los músculos lisos, como vimos el ejemplo del esófago y estómago, que están dentro del grupo de los músculos involuntarios. Yo cuando estoy haciendo la digestión, consumiendo mis alimentos, automáticamente el esófago, que está a esta altura, ¿sí? De mi cuello y baja, atraviesa el tórax, llega hasta mi estómago, en esta zona abdominal, va haciendo pequeñas contracciones que se llaman movimientos peristálticos, ¿sí? Como si estuviera exprimiendo el bolo alimenticio hasta expulsarlos al estómago. De la misma manera sucede en los intestinos grueso y delgado. ¿Sí? Se producen estos movimientos como si estuvieran apretando, tratando de llevar eh, los alimentos hasta su expulsión.
En esta maqueta de los músculos encontramos de superior a inferior algunos músculos importantes. Aquí encontramos los músculos de la cara que nos ayudan a formar las expresiones faciales. Aquí tenemos el músculo frontal, un músculo importante. Aquí tenemos al macetero, es el principal músculo de la masticación. Tenemos este músculo que se llama esternocleidomastoideo. Aquí atrás tenemos este músculo que se llama trapecio por su forma que tiene de trapecio. Tenemos aquí los músculos deltoides, tenemos a ambos lados. Si seguimos bajando vamos a encontrar este músculo que es bastante ancho, se llama dorsal ancho. ¿Sí? Aquí en los brazos tenemos el tríceps, tiene 3 porciones. Si miramos un poco la vista anterior, vamos a entrar aquí al bíceps, tiene 2 porciones. Aquí vamos al pectoral mayor, aquí vemos el músculo abdominal, aquí por delante tenemos unos músculos flexores de la mano y muñeca. Si seguimos bajando y vamos a la parte de la pelvis, aquí encontramos el músculo glúteo mayor. Aquí encontramos los músculos isquiotibiales, son todos esos que están atrás del muslo. También vamos a encontrar aquí el cuádriceps por delante del músculo, tiene 4 porciones. Aquí abajo tenemos unos músculos que me flexionan, es una flexión dorsal del pie y tobillo. Y finalmente por detrás los gastrocnemios, ¿sí? Los gastrocnemios que me hacen una extensión o flexión plantar del tobillo y el pie. Tenemos ahora una tarea que cumplir. Tenemos que realizar una maqueta de una articulación, la que ustedes quieran, o pueden hacer alguna articulación típica o en general. Y yo en mis manos tengo una articulación, es la articulación de la rodilla, no sé si la pueden observar bien, pero esta es una maqueta, ¿no? Está hecho de plástico. Entonces aquí yo puedo ver este tipo de articulación que es de tipo condilia que vimos hace un momento. Tienen semilunas en esta zona y puedo hacer estos movimientos de flexión y extensión de rodilla. Bueno, entonces ustedes pueden hacer sus propias maquetas. Puede ser de plastilina, puede ser de algún otro material moldeable, donde ustedes ahora tienen que presentar explicando estos movimientos en primer lugar de la articulación y además tienen que agregar algún músculo para que ustedes puedan traccionarlos, ¿sí? O contraerlos para que se pueda realizar un movimiento. Y para terminar quiero finalizar leyendo 3 textos bíblicos donde se menciona o huesos o músculos en sus versículos. Quiero empezar con el libro de Génesis capítulo 2 versículo 21. Dice así: Entonces Dios el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En este contexto, cuando en la creación Dios estaba en planes de crear a Eva, ¿no? La compañía mutua de Adán. Entonces, de forma simbólica, para representar que Eva iba a ser de la misma carne de Adán, entonces Dios aquí saca uno de los huesos, una de las costillas en este caso, de Adán. Voy a leer otro texto bíblico. Esta la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Y dice así: Se comerá dentro de una casa, y no sacarás de esa carne fuera de la casa, ni le quebraréis ningún hueso. Es otra bonita enseñanza, ¿no?, que tenemos aquí acerca de las reglas de la Pascua, ¿no? Cuando
el pueblo escogido de Dios estaba ya a punto de salir de Egipto. Entonces ellos estaban haciendo esta celebración. Esta celebración. Entonces hablaban de que nada de lo que se iba a comer en ese momento iba a salir afuera, ¿no? Porque todo lo que estaban haciendo en ese momento era muy sagrado. Quiero leer un último texto bíblico que lo vamos a encontrar en el libro de Job 10:10 y dice así: no me vestiste como leche, no me vertiste como leche y me cuajaste como queso. Y luego dice, me vestiste de piel y carne, me tejiste de huesos y nervios. Aquí Job reconoce que Dios es quien fue el creador, ¿no? En este caso reconoce que él le pertenece a Dios porque Dios lo creó. Yo les invito ahora a que ustedes puedan buscar otros versículos que hablen sobre los huesos o músculos, ¿no? Lo que vimos en este tema de la especialidad de huesos, músculos y movimiento. Espero que este pequeño material les pueda servir, les pueda ayudar a reconocer la maravillosa creación de Dios y sobre todo que este cuerpo que nosotros tenemos es prestado y tenemos que adorar a Dios a través del cuidado de lo que Dios nos prestó, que es el cuerpo humano. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.